a hablar sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial pues es un tema que está muy en auge y prácticamente todas las tecnologías de las cuales hemos hablado en este curso, como la robótica, la visión computarizada y la navegación, pues hacen parte de técnicas de la inteligencia artificial. Entonces, la primera cuestión que nos debemos preguntar es, ¿qué es inteligencia artificial? Creo que todos podemos llegar a tener alguna idea de qué es inteligencia artificial, pero en el fondo no lo podemos definir muy bien. Y al ver esta imagen, como que podemos analizar los contextos en los cuales se utiliza la inteligencia artificial. Entonces, a partir de esto, podemos decir que la inteligencia artificial es cualquier técnica que le permite a las computadoras imitar el comportamiento humano. ¿Qué significa eso? Que una inteligencia artificial puede solucionar problemas, hacer búsquedas, interpretar el lenguaje. Entonces, todas esas cosas hacen parte de imitar el comportamiento humano. Si ya tenemos claro ese diagnóstico, pues debemos definir qué es aprendizaje de máquina. Y básicamente, pues son algoritmos que son capaces de aprender automáticamente de los datos sin necesidad que yo lo esté programando de una manera explícita. Y hay otro término muy comúnmente utilizado que es aprendizaje profundo, que hace parte del aprendizaje de máquina y básicamente se refiere a algoritmos que están basados en redes neuronales, pero que son más profundas, es decir, tienen más capas y el hecho de ser más complejas hace que estos algoritmos puedan manejar información más pesada, como lo es, por ejemplo, las imágenes. Resulta que la inteligencia artificial pues no es una moda, realmente pues esto hace parte de la cuarta revolución industrial. Entonces, esta revolución tecnológica nos pone a nosotros en una situación en la cual como ortopedistas pues nos debemos preguntar cómo vamos a responder a esto y saber si realmente estamos preparados o no para enfrentar esta nueva revolución. Y es que esto va a transformar la medicina y nuestra práctica, pero también va a afectar todos los stakeholders que participan en el cuidado de la salud. Entonces, para poder resumir, pues, qué cosas yo puedo hacer con la inteligencia artificial en la ortopedia, pues yo lo resumiría básicamente en estos 3 puntos. Primero, puedo hacer análisis de datos tabulares, que esto lo vamos a hablar mañana. Puedo hacer análisis de texto, que es todo lo del procesamiento del lenguaje natural, que ya nos mostraron ahorita parte de eso. Y también puedo hacer análisis de imágenes médicas. Y es que precisamente en el análisis de las imágenes médicas, pues yo tengo un campo muy grande en la ortopedia. Si yo quisiera resumir cuáles son como las tareas más importantes que yo pudiera hacer con la inteligencia artificial, pues la resumiría en estas 4. Primero, puedo hacer clasificación, es decir, a partir de una radiografía yo puedo diagnosticar si está o no está fracturado, si tiene o no tiene un tumor, pero pensemos, por ejemplo, en nuestro país, donde hay zonas rurales que son muy difícil acceder hacia la medicina especializada. A partir de una radiografía yo podría diagnosticar, por ejemplo, una displasia de cadera, y esto haría que cambie rotundamente pues todo el pronóstico de esta enfermedad. También puedo hacer tareas de regresión. ¿Qué significa eso? Que a partir de imágenes yo puedo hacer modelos predictivos para definir, por ejemplo, si una prótesis tiene riesgo de aflojamiento o no, o hay riesgo de inestabilidad o no después de un reemplazo articular. También puedo hacer tareas de segmentación, que ya vamos a hablar más adelante de esto, y también puedo generar imágenes médicas. Esta es un área muy chévere porque digamos que a partir, por ejemplo, de una resonancia magnética, yo puedo generar, por ejemplo, un TAC. Entonces, esto le va a ahorrar plata al sistema, también va a evitar que un paciente se irradie tanto, pero además tiene un área muy importante en el campo del entrenamiento médico, ya que yo puedo utilizar estas tecnologías para, por ejemplo, hacer planeamientos quirúrgicos. Entonces, para poder entender bien cómo funciona esto, pues debemos hacernos una pregunta básica y es, pues, ¿qué es una red neuronal artificial? Resulta que esto pues está inspirado en cómo funciona el cerebro humano. Entonces, si nosotros hacemos como el símil, una neurona artificial, al igual que una neurona en nuestro cerebro, pues digamos que la de nosotros va a transmitir impulsos nerviosos que realmente pues son señales eléctricas, mientras que la neurona artificial lo que va a hacer es que va a transmitir señales de datos o va a transmitir el producto de esas operaciones matemáticas que se van produciendo en cada neurona y las va a ir transmitiendo de una neurona a la otra. Así como en el cerebro humano, pues digamos que para yo poder mandar ese impulso nervioso tengo que hacer una activación de ciertas funciones matemáticas y esto es lo que va a permitir que yo pueda tener una entrada y una salida. Y esto pues no es tan nuevo como creemos, ¿no? Desde 1958 están descritas estas redes neuronales. Entonces, después de entender eso, uno se hace la siguiente pregunta y es, ¿cómo una máquina o cómo un computador lee una imagen? ¿Será que la lee igual que nosotros? Entonces, lo primero que debemos entender es que los computadores piensan en números, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista,
yo podría definir una imagen como un arreglo biotridimensional de números, ¿sí? Y a partir de eso, pues yo podría sacar diferente información y podría jugar con ella. Por ejemplo, si yo tengo una imagen de un número 6, como ven ahí, pues yo podría decir que esa imagen tiene una imagen constituida por 28 por 28 píxeles. Entonces, hagan de cuenta que yo tengo una matriz, ¿sí? Y cada píxel en esa matriz pues va a ser un número. Tengo filas y tengo columnas. Si esta imagen es en blanco y negro, entonces la imagen del fondo que es negra, pues la intensidad de ese píxel debería ser 0. Pero el 6 que está en blanco, pues la intensidad de ese píxel debería ser 1, ¿sí? Entonces, si yo le coloco al computador una radiografía, pues entonces es lo mismo. El fondo de la radiografía, pues es negro, serían píxeles de valor 0. Y digamos que el hueso, pues va a estar entre los rangos entre 0 y 1, ¿sí? Que serían toda la gama de los grises. Entonces, si yo le paso esta radiografía a mi computador, él me va a decir simplemente que esta es una matriz de 2 dimensiones, de 2.752 píxeles por 2.334 píxeles. Entonces, esa es la manera por la cual un computador ve una imagen. Entonces, si yo tengo claro que esto es una matriz y cada matriz pues está conformada por números y esos números son los píxeles, pues esos píxeles serían los datos que yo le voy a pasar a mi neurona, ¿sí? Y esos datos van a entrar por una capa de entrada y se van a ir transmitiendo a través de la sinapsis, como les expliqué previamente, a cada una de esas neuronas, capa por capa, ahí se van a producir operaciones matemáticas y al final voy a obtener un resultado. Entonces, hagamos de cuenta que tengo la imagen de un gato, ¿sí? Esta imagen va a entrar píxel por píxel a mi neurona, va a hacer todas estas operaciones matemáticas y al final en mi capa de salida me va a decir si es un perro o un gato, ¿sí? Lo mismo pasa si yo le paso el número 6, pues me va a decir que es un 6 y no un 7. Lo mismo, si yo le paso una radiografía, pues él me va a decir que eso es una cadera o una pelvis y no una rodilla. Pero entonces aquí hay otra pregunta y es, ¿cómo hago para que un computador pueda llegar a identificar cosas más sutiles como decirme si esa cadera está fracturada o no, ¿sí? Entonces, para que una neurona pueda hacer eso, pues va a necesitar algo mucho más complejo. Entonces, aquí viene otra definición matemática, esta es la última, y es ¿qué es una convolución? Una convolución desde el punto de vista matemático, pues es la integral del producto de dos funciones cuando una se transpone sobre la otra. Es decir, esto en términos prácticos y en imágenes, hagan de cuenta que yo tengo mi imagen principal, que es mi matriz, y tengo una imagen o una matriz más chiquitica, solo de 3×3. Esta imagen chiquitica es, hagan de cuenta, un filtro o un kernel, y ese filtro yo lo voy a ir pasando línea por línea, como si yo estuviera escaneando toda mi radiografía, fila por fila, y en cada uno de esos píxeles va a ir haciendo diferentes operaciones matemáticas. De esta manera, yo voy a ir a obtener otra matriz ligeramente más pequeña que la inicial y así sucesivamente. Y el objetivo de esto es que yo pueda hacer una extracción de las características de esa imagen, desde las más simples como puede ser una línea o un borde o una curva, hasta características más complejas de la imagen como poder identificar qué es una diáfisis o una cabeza femoral. Entonces, esto es lo que se conoce como una red convolucional neuronal. Entonces, meto todas esas operaciones matemáticas de las convoluciones, hago un mapa de características donde he extraído todas esas características de mi imagen y al final la voy a unir sobre otra neurona artificial que fue la principal que les coloqué en las primeras diapositivas. Y de esa manera, pues yo voy a obtener al final una función final que me va a decir está o no está fracturada. Y esa es la manera por la cual yo le puedo pasar una radiografía a una red neuronal convolucional y ella me va a decir sí, está fracturada. Y eso es lo que se conoce como aprendizaje profundo, porque como se dan cuenta, desde el punto de vista matemático y arquitectónico, pues es bastante complejo de entender. Pero ¿cómo uso eso desde mi práctica? O sea, ¿cómo uso eso yo en mi vida? Entonces, la idea pues es que nosotros como ortopedistas diariamente nos vemos enfrentados a que los reportes de los radiólogos realmente no es que nos aporten mucho porque ellos ven cosas o se enfocan en cosas que para nosotros realmente no son importantes. Si yo estoy en consulta y le pido una radiografía a un paciente de un postoperatorio, un reemplazo de cadera, a mí me interesa saber más bien es cómo está orientada esa prótesis, está o no está desgastado el polietileno, está o no está floja, pero nada, eso me lo dice el radiólogo. Si yo veo un paciente con dolor de cadera, a mí me interesaría saber si ese paciente tiene o no tiene un pinzamiento, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué tal que un médico general ve esa radiografía y el radiólogo le dice que no, que está normal? Pues ese paciente con pinzamiento jamás me va a llegar a mí a la consulta y pues jamás lo voy a tratar.
Entonces, la idea es que yo pueda utilizar estas herramientas para poder extraer la información que realmente a mí me interesa como ortopedista. Este es un ejemplo, un trabajo en el que estoy trabajando, en el cual estoy tratando de entrenar una red neuronal convolucional para hacer una medición automatizada de la orientación de los componentes protésicos en pacientes con reemplazo total de cadera. Para eso, tengo una base de datos de más o menos 2000 radiografías, en la cual digamos que estos trabajos, como los trabajos normales que hacemos con datos, pues tenemos que hacer un manejo apropiado de los datos. Las imágenes en medicina siempre vienen en un archivo que es DICOM, entonces tenemos la imagen, pero también tenemos metadata asociada con toda la información del paciente. Entonces lo primero que debemos hacer es anonimizar estas imágenes pues, para hacer toda la protección de datos. Luego tengo que hacer un preprocesamiento, como lo hago también con trabajos con datos tabulares. Entonces, en este caso, pues como esto es un aprendizaje supervisado, yo le tengo que explicar a mi neurona cuáles son las partes de esa radiografía que yo quiero que ella se aprenda para que ella las pueda segmentar automáticamente. Entonces, esto es un trabajo realmente pues, extenuante porque tengo que manualmente hacer todas estas máscaras y decirle cuáles son los segmentos a mi neurona que yo quiero que aprenda. Más o menos en cada radiografía hay que segmentar más o menos unas 17 estructuras, pero ya después de tener todas estas máscaras, lo que debo hacer es hacerle un preprocesamiento a las demás imágenes, así como hacemos trabajos con datos, pues lo que tengo que hacer es algo así como normalizarlas. Entonces tengo que garantizar que todas mis radiografías sean iguales, que no sean rectángulos, sino que sean cuadrados. En este caso, que todas mis radiografías midan 512 por 512 píxeles. Pero para poder hacer eso, pues debo hacer ciertas transformaciones geométricas en esa imagen, como hacer escalamiento de imágenes para que todas queden igual. Después de eso, ya le puedo meter todas mis radiografías a la neurona. Y de esa manera, después de un proceso iterativo, voy a ir entrenando mi red neuronal para que ella al final me pueda automatizar esa segmentación de esas partes que yo le dije en la radiografía. Y finalmente, esto está en proceso, pero esta es como el esquema de cómo sería la interfase, y la idea sería que yo desde mi consultorio, en mi computador, pudiera meter mi radiografía y automáticamente me dijera cuáles son todas las medidas de la orientación de mis componentes de esta prótesis. Este es otro ejemplo, otro trabajo que estamos haciendo, en el cual pues quiero hacer un análisis y una segmentación del cartílago de cadera en artorresonancia. En nuestro país pues no tenemos resonancias magnéticas cuantitativas, entonces utilizamos artorresonancias de 3 Tesla y ya se elaboró un código en el cual a través de diferentes métodos de preprocesamiento de imágenes logramos hacer una segmentación de la zona de interés, en este caso de la cadera, en la región de apoyo, para poder cuantificar el cartílago. En este caso, a diferencia de la radiografía, pues es muy fácil calcular el grosor, ya que lo que vamos a hacer son operaciones matemáticas, no con los píxeles, sino con los voxeles, porque es en 3D, y de esa manera podemos calcular el grosor del cartílago. Lo comparamos ya con el gold estándar, que sería pues segmentarlo de una manera manual por un experto, y realmente no hay diferencia. Así que lo que nos resta es poder entrenar nuestra red neuronal para poderlo automatizar. Entonces, como conclusión, la inteligencia artificial pues no le va a quitar el trabajo a los radiólogos, pero como ortopedistas realmente sí nos ofrecen muchas herramientas. Así que creo que todos como ortopedistas deberíamos tener algún tipo de conocimiento de cómo se hacen estos trabajos para poder llegar a entender si esa tecnología a nosotros sí nos sirve o no nos sirve. Y la inteligencia artificial no es magia, realmente son matemáticas, es estadística, ciencias de datos y ciencias de la computación. Gracias.